pasar a presentarles a nuestro gran amigo Moisés Contreras, que es un aliado, un buen amigo de la casa, que estará compartiendo con nosotros hoy. Moisés, casado, con 2 hijos, nos dijo por aquí que era muy importante que mencionáramos que era abuelo, es un orgulloso abuelo, como ya les dije, es experto en finanzas y va a estar compartiendo con nosotros el tema transformando tu economía de lo material a lo trascendental. Así que adelante, Moisés, gracias por estar de nuevo con nosotros, gracias por compartir, sumando no solo a Venezuela, sino también a Latinoamérica y Europa. Muchas gracias, Jesús. Es un gran honor para mí poder participar en este Café con Fe. Bueno, en este caso será agua con fe, porque a las 10 de la noche es lo que toca. Muchas gracias a todos y agradezco mucho la atención. Bien, ¿a quién no le gustaría que todo nuestro trabajo, nuestra gestión, nuestros negocios tuvieran trascendencia? A todo el mundo le gusta dejar huella de su paso por esta vida. De esto trata el Café con Fe de hoy. Cuando hablamos de algo trascendental, no estamos hablando de meditación trascendental o algo intangible, sino de algo que es muy tangible. Trascender quiere decir que es algo significativo y que tiene consecuencias muy importantes, más de las que cabría esperar. Digamos que es algo que está a las antípodas de lo meramente. Significa, como define la RAE, ir más allá o sobrepasar cierto límite. La humanidad está concebida para poder llegar a ser trascendental y no simplemente superficial. Y de la misma forma, nuestra economía puede llegar a ser trascendental en nuestra vida, pero también en las vidas de otras personas. No sé si estáis familiarizados con la pirámide de Maslow, pero según esa pirámide, para conseguir la felicidad o la satisfacción, primero perseguimos cubrir nuestras necesidades fisiológicas, es decir, respirar, alimentarse, descansar. Segundo, las necesidades de seguridad personales, las familiares, las de salud. En tercer lugar, las necesidades sociales, la amistad, el afecto, la intimidad. Y por cuarto, la estima y el reconocimiento, es decir, el éxito, el respeto, la confianza. Pero a medida que el empresario, el ejecutivo, el profesional va avanzando en la consolidación de su empresa y cubriendo toda la pirámide de Maslow, se da cuenta de que nada le puede hacer más feliz que el último de nuestros grandes anhelos, la autorrealización y la trascendencia de lo que hacemos. Me gustaría que esta charla fuera una reflexión sobre la forma en que gestionamos nuestros recursos, nuestras habilidades empresariales y económicas y buscar el modo en que ésta pueda impactar más positivamente en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. A veces tengo la sensación de que la sociedad nos lleva a humanizar o nos lleva a mirar la humanidad en clave económica cuando quizás debemos humanizar la economía. Hacer que nuestro desempeño con nuestras finanzas, nuestras empresas, nuestros recursos sea trascendente dependerá de la forma en que gestionamos estos recursos. ¿Trasciende vuestra economía de lo puro financiero a un plano más integral de vuestra vida y de las vidas de los que os rodean? En la pasada charla pudimos ver algunas fórmulas, algunos consejos de Salomón sobre cómo gestionar la economía y especialmente en tiempos de crisis. Y a partir de esa misma fuente vamos a comparar varias formas de gestionar nuestros recursos y espero que sea un punto de inflexión en algunas áreas de nuestra gestión. Vamos a ver 8 aspectos, 8 distintivos de la economía y la gestión y que pueden ser gestionadas con repercusiones escasamente superficiales o materiales o con repercusiones trascendentales. Permitidme compartir la pantalla. Y la primera que vamos a ver es del poder del dinero al poder sobre el dinero. O dicho de otra forma, ¿controlas
el dinero o te controla el dinero a ti? ¿Sirves al dinero o te sirves de él? El dinero puede ser algo muy poderoso en sí mismo y, por lo tanto, un peligro o un instrumento muy eficaz en nuestras manos. ¿Cuántas familias, empresas han entrado en una espiral, en un bucle de decisiones económicas que les atrapa, que les impide vivir en libertad financiera y que han sido originadas por malas decisiones económicas en el pasado? Se toman las decisiones de índole familiar, personal, empresarial, en función del dinero y no de los deseos, de las ambiciones o intereses personales o sociales. ¿Cuántas personas recurren a las tarjetas de crédito para pagar deudas y al mismo tiempo las deudas de las tarjetas las pagan con otro tipo de créditos? Y las consecuencias de ello es que están obligados a seguir tomando decisiones económicas para poder subsistir y pagar los altos intereses que esas deudas y malas decisiones están causando en su economía y en su libertad financiera. No menospreciemos el poder que el dinero puede ejercer en nuestra vida. Como dice Voltaire, no pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciendo todo por el dinero. Dice Barnum, el dinero es un amo terrible, pero un excelente siervo. ¿Somos esclavos del dinero o ejercemos dominio sobre él? Y es que podemos dejar que el dinero tenga poder sobre nuestra voluntad cuando empezamos a amar al dinero por encima de otras cosas. Fijaros lo que dice Nietzsche en su libro The Dawn of Day. ¿Qué es lo que induce a un hombre a usar pesos falsos y a otro incendiar su casa después de haberla asegurado por más de su valor? Mientras que 3/4 de nuestras clases altas se entregan al fraude legalizado. No es una verdadera necesidad, ya que su condición de vida no es en absoluto precaria, pero es impulsados día y noche por una terrible impaciencia al ver acumularse su riqueza y por un anhelo y amor igualmente terrible por estos montones de oro. Y sigue diciendo, lo que una vez se hizo por el amor de Dios, ahora se hace por el amor al dinero, es decir, por el amor a lo que en el presente nos brinda la más alta sensación de poder y una buena conciencia. Bueno, esta frase de Nietzsche viene de lo que Jesucristo dijo hace más de 2000 años. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es incompatible. De la misma manera que es incompatible servir al dinero o que éste nos sirva a nosotros. Podemos ser ricos y servir a Dios, pero si escogemos servir a las riquezas, al dinero, entonces no solo no podemos servir a Dios, sino que lo estamos menospreciando. No hagamos del dinero un ídolo al que servir y al que confiar. Pongamos el foco en la provisión, pero no tanto en el dinero. Si dejamos que el dinero tenga poder sobre nosotros, el dinero como poder orienta, mueve, controla y produce, bueno, lo que vemos en la pantalla: desorden financiero, miedo, déficits financieros constantes, compras impulsivas, incluso la mentalidad de escasez, no me lo puedo permitir, la codicia, el ser desagradecido, el estar sobreendeudado y, sobre todo, subestimar el poder del dinero. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener control por el dinero o con el dinero? Pues hay que establecer metas específicas, hay que ahorrar sistemáticamente, tener fondos de emergencia, saldar deudas, no poner en riesgo a nuestras familias con decisiones económicas, invirtiendo en el futuro, diversificar, dejando un legado y siendo generoso. En segundo lugar, el siguiente distintivo es ser o sentirse propietario a sentirse administrador. O dicho de otra manera, de creernos dueños a considerarnos gestores. Una piedra angular de la economía tradicional es la propiedad privada. Trabajas por ello, lo posees, lo disfrutas y lo proteges. Por supuesto, no hay nada de malo en esto, a no ser que al sentirnos propietarios, dueños,
perdamos de vista que lo que realmente somos administradores temporales de recursos. ¿Cuánto poseemos cuando nacemos? En algunos casos, por lo menos en España se dice, hay un dicho que dice, nacer con un pan bajo el brazo. Bueno, pues ni eso. De hecho, esa frase se comentaba en tiempos de pobreza y sobre todo de las familias pobres, porque al tener un niño varón, ese niño de niño ya podía trabajar y podía introducirse en lugares muy pequeños y ganar un sueldo. Es decir, no es que trajera el pan del brazo, es que se lo tenía que ganar. Pues ni traemos pan cuando nacemos y cuánto poseemos en el minuto 1 después de nuestra muerte. ¿No es la vida un periodo de administración de recursos para un mejor disfrute de esta vida? ¿Que una carrera de poseer cosas que serán de nuestra propiedad en un tiempo muy limitado? Alguien dijo que en tiempos de crisis es muy bueno no poseer nada porque no perderemos nada. Me gusta esta diapositiva de esta marca de relojes de Patek Philippe porque dice, nunca posees un Patek Philippe, simplemente lo cuidas para la siguiente generación. La idea de propiedad se basa en la noción de escasez, es decir, el pensamiento de que no hay suficientes lugares, recursos y objetos para todos. Por lo tanto, lo mejor es acumular tanto como podamos mientras podamos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos sin acceso y tener que vivir una vida pobre. Algunas personas intentan poseer tanto como sea posible, pensando que eso les traerá el mejor estilo de vida, sin darse cuenta de que compartir trae más, incluso más para ellos y para los demás. Poseer no es malo. Lo malo es que nuestros sentimientos estén enlazados, conectados con lo que poseemos. Es decir, si las cosas, los negocios, el dinero nos va bien, nuestros sentimientos son positivos. Y si dejamos de poseer cosas o perdemos dinero, nuestros sentimientos están afectados y nos sentimos hundidos, decaídos, frustrados, depresivos, angustiados. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que por un momento sois el director de operaciones de una cadena de supermercados. Y en la ciudad de Valencia, donde estáis, hay un supermercado que lleva 3 años perdiendo dinero y tenéis que tomar la decisión de cerrarlo. Segundo caso, tenéis un pequeño colmado, un pequeño supermercado en un barrio de Valencia, vuestro abuelo lo fundó, vuestro padre lo hizo crecer, pero vosotros lleváis 3 años perdiendo dinero por la fuerte competencia que hay y tenéis que decidir cerrarlo. ¿A quién le va a costar más emocionalmente cerrar? ¿Al administrador o al dueño? Todos coincidimos que al dueño. ¿Por qué? Porque estás conectado con la propiedad, ¿no? Ese es el sentido, sentirnos administradores más que dueño. Nuestro rol debería ser administradores de algo que no nos pertenecía y que no nos pertenecerá después de nuestra vida. Si nos consideramos administradores temporales de todos los recursos que están a nuestro alcance y, por lo tanto, teniendo que dar cuenta de nuestra gestión, estaremos en el camino correcto de hacer que nuestra gestión trascienda a lo meramente material y colaboraremos en un mundo más equitativo, mejor cuidado y un lugar donde nuestros hijos querrán vivir. Pero al mismo tiempo tendremos menos ansiedad y preocupación con las pertenencias y seremos más generosos con los demás. El tercer punto, de trabajar por un salario a trabajar por servir. O dicho de otra manera, ¿cuál es nuestra motivación en el trabajo? ¿Simplemente el salario? Paul Pilzer dice, el negocio es servir a otras personas. Cuanto mejor seas para dar a la gente algo que mejore sus vidas, más éxito tendrás y más dinero ganarás. Yo creo que Pilzer dio en el clavo con esta frase, ¿no? La satisfacción por el salario puede ser muy pasajera. Seligman dice, un aumento de sueldo es como un martini. Sube el ánimo, pero solo por un rato. Y podemos equivocarnos al juzgar el éxito de una persona por el nivel de su salario, como dice Martin Luther King. Somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o por el tamaño de nuestro automóvil, en lugar
de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Seguro que tenemos ejemplos a nuestro alrededor de personas que disfrutan de su trabajo, que van más allá de cumplir con él únicamente por un salario, sino que se entregan a los demás y de alguna manera nos hacen más felices con el desempeño de su trabajo. Por ejemplo, en la peluquería donde voy, la peluquera es una persona que entres triste o angustiado vas a salir contento. Es una persona que te llena de optimismo, aparte de que es una gran profesional, te arregla el pelo. En mi caso es fácil porque tengo poco, pero no sé, emite una positividad. Eso es dar más que por un salario. Ahora, por otro lado, supongo que todos hemos experimentado que en alguna ocasión que hemos tenido que ir a un organismo público a hacer una gestión administrativa, nos hemos encontrado con uno o una funcionaria que su máxima motivación era el salario al final de mes y su servicio así lo demuestra, ¿no? Podemos trabajar en cualquier profesión, pero lo podemos hacer únicamente por un salario o también como servicio a la sociedad, como servicio a tu familia, como ejemplo a tus hijos. Poner el enfoque de nuestro trabajo únicamente en la compensación económica puede llevarnos a la insatisfacción y frustración. En cambio, cuando el trabajo es parte de una vida de servicio a los demás, de cuidado, de respeto por el medio ambiente, de superación personal, de construir valores, de desarrollar talentos, entonces el grado de satisfacción será mayor. Y no solo para nosotros, sino que trascenderá de nosotros mismos a los que nos rodean. Pero también el servicio a los demás es un camino a encontrarnos con nosotros mismos. Como dice Gandhi, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Impacta positivamente nuestro desempeño laboral, profesional, empresarial en la vida de nuestra familia, en la vida de otras personas, en la vida de otras generaciones. Si es así, nuestro trabajo es trascendente, trasciende de nuestra propia compensación económica. El siguiente paso es de comprar y vender a dar y recibir. Cuando desarrollamos nuestra actividad empresarial, podemos pensar en clave de comprar y vender, de que todos son transacciones comerciales, es decir, de ver a nuestros clientes como compradores y a nuestros proveedores como vendedores. O podemos verlos en una clave más profunda, más amplia, que es la de dar y recibir. Hemos visto anteriormente que el trabajo debería ser algo más que por un salario. Sería, doy a mis clientes lo mejor de mis talentos, experiencia, habilidades y los sirvo para satisfacer sus necesidades y recibiré lo que necesito para la continuación del negocio. La satisfacción de haber cubierto unas necesidades de un cliente y proporcionarles la satisfacción con un servicio o producto nuestro es mayor que el hecho de conseguir puros y fríos objetivos de venta. Eso no quita que debamos cumplir con las expectativas de la empresa, pero la forma en que vemos nuestra actividad empresarial nos puede llevar a niveles de satisfacción mayor y una inquietud ferviente de querer mejorar nuestro servicio, lo mejor de nosotros mismos y al mismo tiempo recibir de otros las compensaciones a este esfuerzo. Vender debería significar ante todo dar, ofrecer, servir al otro. Para transformar el vender en dar, primero deberíamos amar a quien tenemos enfrente. Segundo, estar dispuesto a servir, no solo vender, y de ayudar y no tan solo convencer. Por cierto, la compensación de ayudar a otros es que automáticamente te estás ayudando primeramente a ti. Como dice Waldo Emerson, una de las compensaciones más bellas de la vida consiste en que nadie puede tratar sinceramente de ayudar a otro sin ayudarse a sí mismo. Y también uno de los poetas más prolíficos en el siglo XX, Paul McCartney, lo expresó en la última canción que grabó The Beatles, The End, diciendo, y al final el amor que recibes es igual al amor que das. ¿Qué satisfacción es mayor? ¿La de dar o la de recibir? La Biblia, mejor dicho, Jesucristo, dijo, hay más dicha o felicidad en dar que en recibir.
Si vender nos produce una satisfacción económica, el dar nos produce una felicidad más profunda, más integral. Me gustaría presentaros un experimento científico que se publicó en el 2017 y se realizó en Suiza. Este experimento está basado en que hay una vinculación entre la generosidad y la felicidad y tiene que ver con la interacción entre dos áreas cerebrales, la unión temporal parietal y el estriado central. Y se midió a través de resonancia magnética funcional. Se organizaron dos grupos y a cada persona se le daba 25 francos suizos por semana, eso durante 4 semanas. El grupo control debía usar el dinero para invertirlo en ellos mismos y el grupo experimental en invertirlo en otras personas. Lo que se hizo fue, se midió la reacción a través de la resonancia magnética antes del experimento y una vez acabado. Bien, el resultado que dio, entre otros, es que los participantes del grupo experimental que se había comprometido a gastar dinero en otros mostraron un comportamiento significativamente más generoso, que aquí lo vemos en este gráfico, que el control que se había comprometido en gastar dinero en sí mismo. Hasta aquí no hay sorpresas, pero se pudo constatar científicamente. Lo interesante fue que cuando se midió el nivel de satisfacción o felicidad, una vez acabado el experimento, donde el grupo experimental mostró un mayor aumento en la felicidad que el grupo control. Es decir, el grupo control, cuando acabó el trabajo, disminuyó el nivel de felicidad o de satisfacción, en cambio, en el grupo experimental se aumentó, ¿no? Es interesante ver que también científicamente está probado lo que dijo Jesús, que hay más dicha, eres más feliz dando que recibiendo, ¿no? Dichoso. Lo podemos comprobar científicamente. El siguiente punto es de escasez a abundancia. ¿Sí? Uno de los principios fundamentales de la economía que podemos aprender en las escuelas de negocios es la asignación de recursos escasos. Es decir, invertir lo mínimo posible para generar el mayor beneficio posible. Pilser, como hemos visto antes, el autor de varios libros, muestra cómo la riqueza de una sociedad está determinada no por el suministro de recursos físicos, que supuestamente son limitados, sino por el ingenio humano que redefine constantemente lo que cuenta como un recurso en primer lugar. Y tenemos un ejemplo. En el siglo XIX, cuando se redujo el suministro de grasa de ballena, la humanidad encontró una manera de hacer uso de la sustancia negra sin valor que emanaba del suelo de Texas y del gas natural que en aquel momento se consideraba un peligro en las minas de carbón de Pensilvania. El ingenio de buscar alternativas. Hoy la tecnología más importante, el microchip, está hecha del material más común del mundo, el silicio, que es básicamente arena. Entonces, la riqueza no está limitada por los recursos, es tan ilimitada como el poder de nuestras mentes. Si hablamos de mentalidad, ¿qué mentalidad tienes respecto a la riqueza? ¿De escasez o abundancia? Todos conocemos el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, ¿no? Y él habla de esto. Dice, mentalidad de abundancia significa que en lugar de ver la vida como una competición con un solo ganador, se ve como un cuerno de la abundancia, repleto de oportunidades, recursos y riquezas cada vez mayores. Uno no se compara con los demás y siente verdadera alegría por sus éxitos. Las personas con mentalidad de escasez son resultados de una identidad basada en la comparación y se sienten amenazadas por el éxito de los demás. Aunque finjan y digan otras cosas, saben que les consume. Los poseedores de una mentalidad de abundancia ven a sus competidores como unos profesores más valorados e importantes. Esos mismos atributos, integridad, madurez y mentalidad de abundancia, describen a la perfección a un equipo complementario. Eso es lo que nos comenta Covey. Esta mentalidad influye en nuestros resultados. Ya lo dijo el filósofo turco Saulo de Tarso, que vivió tanto en riqueza como en pobreza y que se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. Dijo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en abundancia
en abundancia también segará. La Biblia nos insta a tener una mentalidad de abundancia, porque de esta manera seremos prosperados. En este sentido, no nos conformemos en conseguir un porcentaje de beneficio si podemos conseguir multiplicarlos. Para ello debemos invertir en proporción a lo que queramos conseguir. El siguiente punto, ya vamos acabando, es de la ambición del más al contentamiento de lo suficiente, o dicho de otra forma, de obsesionarnos por conseguir lo que no tenemos a disfrutar con lo que tenemos. Thomas Sedlak en su libro de la economía del bien y el mal dice: cuanto más tenemos, más queremos. ¿Por qué? Quizás pensamos, y esto suena realmente intuitivo, que cuanto más tengamos, menos necesitaremos. Pensamos que el consumo conduce a la saturación de nuestras necesidades, pero lo contrario ha demostrado ser cierto. Cuanto más tenemos, más cosas adicionales necesitamos. Cada nuevo deseo satisfecho engendrará uno nuevo y nos dejará con ganas, porque el consumo es como una droga. La capacidad de contentarnos es un gran regalo. Todos deberíamos poder responder a la pregunta: ¿cuánto es suficiente para vivir? Esto yace en la base de la satisfacción. Hemos subestimado seriamente los costos del progreso económico. El progreso, la ambición por el más, se mide con mayor frecuencia en términos financieros y olvidamos los costos en términos de medio ambiente, la inversión de tiempo necesaria, nuestra capacidad para administrar esto, el costo familiar y de relaciones, etc. Si ponemos límites a la prosperidad material, podremos acumular activos sociales, físicos, emocionales y relacionales. Eso es un progreso real, la capacidad de hacer lo que consideras más importante y de las formas que querías hacer. El contentamiento no es sinónimo de conformismo, sino de estar satisfecho, de ser agradecido, de ser feliz en la situación económica que estemos viviendo, sin perder de vista que debemos seguir luchando por nuestros sueños. Lo contrario del contentamiento podría ser la codicia, es decir, el afán excesivo de riquezas. La codicia es un resultado de amar al dinero que vimos al principio. Salomón ya dijo: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y también dijo: más vale un puñadito de bienes con descanso que las dos manos llenas con trabajo y aflicción de espíritu. En este gráfico comparativo podemos comprobar un estilo de vida basada en querer más, sobre todo en la izquierda, en querer más y sobre todo cubrir nuestras necesidades puramente materiales. O bien un ejemplo en querer ser trascendente, es decir, en vivir con lo suficiente e invertir el excedente en el futuro, en los demás. En este primer caso lo que vemos es que gastamos dinero en nosotros, en lujos y más lujos, pero no aumentamos el nivel de felicidad. En cambio, cuando una vez que hemos satisfecho nuestras necesidades incluso de confort, y lo que hacemos es incrementar el ahorro, los activos, en hacer el bien, el nivel de felicidad aumenta. No sé si conocéis la historia de Pedro Medina, que fue el fundador de McDonald's en Colombia, que después de dirigir 33 restaurantes de esa franquicia y vivir prácticamente en aviones, decidió renunciar y dejó su vida lujosa y se fue a vivir a un pueblo en la montaña, ermitaño de 500 personas, ¿no? Y en una entrevista a la me llamó la atención. Él creó una organización, Yo Creo en Colombia, y dice: hoy creo que el éxito es una palabra demasiado trillada, que muchas veces implica competir con otros. Mi éxito a costa de tu fracaso. Pero el planeta está demasiado recalentado para seguir buscando más y más éxito todo el tiempo, declaró recientemente en la CNN. Por el contrario, la trascendencia implica dejar una huella positiva en la sociedad y ser felices de generar este impacto en otros. Mi felicidad, decía, está en haber descubierto mis talentos y haberlos puesto a trabajar en una causa más grande que yo. Y esto nos lleva al siguiente punto. De ganancia a corto plazo a planificación generacional.
¿No os parece que de alguna forma estamos consumiendo el legado de nuestros hijos debido a nuestro enfoque a corto plazo y al aumento de la carga de la deuda? Nuestros gobernantes están logrando que lo que nuestros nietos y bisnietos hereden sean deudas astronómicas a nivel nacional. Hoy en día hay muchas herencias en las que pesa más el pasivo que el activo. Construir activos para las generaciones futuras debería ser parte de nuestra tarea dentro de la economía de lo trascendente. Hace unos 22 o 23 años fui a visitar a un cliente en Ámsterdam, en Holanda. Y bueno, ya cuando entré a la casa vi una casa en una de las calles de los Canales, una casa vieja, por lo menos tenía muchos años ese edificio, pero de lujo. Y en la entrada vi unos cuadros de unos barcos que parecían barcos que venían de la India trayendo especies. Entonces, la persona que me atendió me estuvo explicando la historia. La empresa se llama Van Eggen. Es una empresa que fue fundada en 1662 y fue fundada, una de las actividades era el transporte de especies de Asia a Europa, pero también se habían dedicado a la construcción. De hecho, me enseñaron un plano manuscrito, un plano de una ciudad. Resulta que esa tierra era de la familia Van Eggen y parte de esa tierra es Manhattan, lo que es Manhattan en el día de hoy. Bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que esa empresa sigue existiendo después de 350 años y son 15 generaciones de la familia que siguen gestionando la empresa. Realmente, el fundador de esta empresa no solo pensó en él, pensó en las generaciones que venían. Lo que creó fue una compañía para generaciones y generaciones. Necesitamos invertir en las personas para que otras personas puedan hacerse cargo de nuestro negocio, no necesariamente nuestros hijos. Y esto es capacitar a otros, multiplicándose nuestras ideas, nuestras habilidades en otros. Y eso tiene que ver con integrar a las nuevas generaciones en la empresa. Hablando de generaciones, qué bueno es integrar a varias generaciones en nuestros negocios, empresas. La verdad es que nos enriquece. Pero ojo, también significa un reto importante satisfacer sus expectativas porque son muy diferentes y debemos de ser conscientes de ello para lograr un buen equilibrio entre lo que nos ofrece y lo que damos. En este cuadro vemos un poco las características de las 4 generaciones que en estos momentos están viviendo. Los baby boomers, que son los que nacieron entre el 45 y el 60. Yo nací en el 60, entonces me encuentro entre esta y la siguiente. Y las características de esta generación es que han desarrollado una gran cultura del esfuerzo y del agradecimiento hacia la compañía. Están centrados en la estabilidad y la verdad es que dedican poco tiempo al ocio y actividades recreativas. Son los que mayores sentimientos de lealtad, fidelidad y constancia tienen hacia la empresa, ¿no?, en la que trabajan y donde esperan permanecer el resto de su vida. La generación X, la que va del 60 al 80, son los que integran en la actualidad los puestos sobre todo de liderazgo de muchas empresas, ¿no? Con una presencia de la mujer muy importante respecto a otras generaciones, ¿no? Y también destacan por su búsqueda de la estabilidad. Si bien aspiran a crecer y promocionarse dentro de la empresa, tienen más interiorizadas las máximas de acumulación de riquezas, ¿no?, y de superación personal, por lo que son posiblemente los trabajadores más ambiciosos, incluso adictos al trabajo. La generación, los millennials, los que van del 80 aproximadamente al 95, son las que mejor preparados están, han tenido un acceso más fácil a la universidad, a los idiomas y sobre todo a las tecnologías, ¿no? Mucho mejor que los padres o los abuelos, ¿no? Ahora, tienen un escaso compromiso y fidelidad con la empresa. Es una característica que se debe tanto a la precariedad del mercado laboral que hay ahora, como a su propia búsqueda constante de desafíos y felicidad. Y luego está la generación Z, los centennials, que eso sí que dominan la tecnología de una manera tremenda y sobre todo de las redes sociales, son autodidactas y creativos, y gracias a la información que obtienen por Internet, ¿no? Y entre sus preocupaciones destaca encontrar un trabajo acorde a su vocación, en el que ser felices por encima de aspectos económicos o de promoción es lo que ellos están buscando. Bien, ahí tenemos 4 generaciones. Ahora,
¿cómo podemos motivar a esas generaciones? Bueno, los baby boomers lo que buscan son más bien beneficios sociales, seguros médicos. La generación X, incentivos económicos sobre todo y de carrera profesional. Los millennials, proyectos y oportunidades que les motiven. Y los centennials, desarrollar sus gustos y vocaciones en la empresa. Es decir, enriquecen por un lado, pero por otro es un reto poder satisfacerlos, ¿no? ¿Estamos dejando huella en la sociedad y en otras generaciones? Bien, nos queda el último punto. ¿Una economía basada en pasivos o una economía basada en activos? Voy a dejar de compartir. ¿Está basada nuestra economía en lo que sacamos del bolsillo o en lo que metemos en él? O en otras palabras, ¿alimentamos el activo o nos lo comemos? Y es que la economía contemporánea parece que esté basada en la deuda, en el pasivo, y una economía trascendental debería estar basada en los activos. Debería trabajar con lo que tenemos y no con lo que no tenemos. Algo trascendental ocurrió en 1717 cuando Isaac Newton fijó el precio de una onza de oro en 3,17 libras. Unos años más tarde, y debido a que el oro ya tenía un valor fijado por Newton, David Hume creó un sistema monetario llamado patrón oro o gold standard. Era un sistema monetario en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, dado que los bancos centrales tenían la obligación de su conversión cuando un ciudadano lo demandaba. Y dominó la economía por más de 200 años. Durante este periodo, el valor de las monedas o billetes emitidos debía ser respaldado por su valor en oro. Tantas monedas, tanto valor en oro debía estar almacenado. Pero primero los británicos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, después de la depresión, debido a las presiones de la guerra sobre la economía, hizo que muchos países europeos imprimieran más billetes que los que sus reservas de oro podían respaldar. Y en 1971, una vez que Nixon cambió las reglas del juego, el oro dejó de ser el estándar donde sostener el dinero. Y a partir de ese momento de la historia, la economía mundial se basa en el pasivo, en las deudas. Se produce dinero a base de incrementar la deuda. Se estimula la economía a base de emitir deuda. El abandono total del patrón oro ha supuesto un crecimiento enormemente disparatado de la oferta monetaria mundial, muy superior al crecimiento total de los bienes y servicios de la sociedad, que la sociedad es capaz de producir. Esto es la inflación, ¿no? Resumiendo, hemos dejado de respaldar la emisión de dinero con un activo como el oro y lo hemos sustituido con un pasivo como es la deuda. A nivel empresarial, un elemento de las finanzas es la deuda, pero se debe tener una muy buena razón para ejercerla y manejarla bien para no afectar la rentabilidad. Unas finanzas empresariales sanas se basan en un óptimo manejo de los recursos y esto se refiere tanto a la asignación inteligente del presupuesto como al impulso de la rentabilidad y el control de la deuda. Endeudarse para incrementar los activos puede ser una buena herramienta, por ejemplo, para cubrir desfases en tesorería, aumentar las ventas, planes de expansión, aumentar el capital de trabajo cuando haya crecido el negocio, inversión en productividad, incrementar capacidad de producción. Y a nivel familiar, por ejemplo, endeudarse para formarse. El problema viene cuando incrementamos nuestro pasivo para cubrir gastos operativos por una falta de rentabilidad o para pagar dividendos a los accionistas si no los hay. Desgraciadamente, mucha de la economía contemporánea está basada en incrementar el pasivo a base de endeudarse para cubrir gastos operativos de un negocio poco rentable. Pero eso pasa también en las familias, que se sobreendeudan para pagar gastos y no para inversiones rentables. Lo comentábamos al principio, el sobreendeudamiento puede dejarnos sin la libertad de tomar decisiones. Pongamos nuestro enfoque en el activo y no solo en cómo incrementar nuestro activo financiero o económico, sino qué mejor activo que nosotros mismos. El objetivo no es enfocarse en hacernos ricos en las finanzas, sino en aumentar el capital. Y tenemos varios capitales que aumentar. El capital físico,
gozar de salud y energía. El capital emocional, disfrutar de la estabilidad interna, de la fuerza emocional. El capital del tiempo, disfrutar del trabajo, de las relaciones. El capital intelectual, disfrutar y compartir nuestras habilidades, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. El capital social, disfrutar de personas que te dan energía, que te dan amistad. El capital material, disfrutar lo suficiente, contentarnos con lo que tenemos. El capital financiero, disfrutando de la generosidad. Y por último, y no menos importante, el capital espiritual, disfrutar de la relación con Dios y todo lo que Él hace y puede hacer a través de nosotros. Acabamos de ver algunos distintivos de la economía trascendental y dejarme deciros que toda ella está inspirada en la Biblia, en Dios, en 4 palabras: la economía de Dios. Este es el ejemplo que vemos en muchas de las enseñanzas de Jesús, y es que Dios multiplica lo que ponemos en sus manos, lo que invertimos en su economía. Trae un aumento en los activos, no siempre en términos financieros, sino en activos, en capacidad para poder hacer mejor la voluntad de Dios y disfrutar de su provisión. La carrera por aumentar la deuda logra todo lo contrario, trae miedo, cansancio, inestabilidad y relaciones bajo presión. ¿Qué eliges? ¿Una gestión de tu economía, de tus negocios, que satisfagan únicamente tu ambición personal, o una gestión que sea trascendental, no solo para ti, sino para los tuyos, para los que te rodean, para otras generaciones? Está en nuestras manos conseguirlo. Muchas gracias por vuestra atención. Wow, Moisés, increíble, de verdad que sacamos muchos tips de aquí. Creo que nos llevamos muchas cosas para sumarle a nuestra vida, para sumarle a nuestras empresas, para sumarle a nuestra familia. Yo veo en lo personal, de verdad, reflexionando sobre todo esto, y parte también como de una pregunta que quisiera hacer: ¿será que por no haber actuado de esta forma, de ver la economía de Dios, una economía trascendental, hemos estado batallando o teniendo las consecuencias que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela o en el mundo, de lo que estamos viviendo? Bien, no me gusta pensar en que Dios nos castiga en este sentido, pero sí que creo es que no nos dejamos bendecir. Es decir, Dios ha creado al hombre para que abundemos, para que tengamos más que suficiente. El problema es que si nosotros no queremos seguir el ejemplo y la enseñanza que nos da Él, nos buscamos nuestro propio camino. Así es, o sea, que no podemos tener algo trascendental si nosotros no caminamos según el manual. Hay un Efectivamente. manual y el manual nos dice qué debíamos haber hecho, cómo lo debemos hacer, y creo que no haber seguido muchas de las cosas en mi vida y en la vida de otras personas seguramente lo estarán viendo, o en las empresas, nos equivocamos en el camino y nos fue de alguna manera mal. Quisiera abrir a preguntas, quisiera que usted escribiera en el chat si tiene alguna pregunta. Tengo por aquí la mano levantada de Mónica. Mónica, adelante. Buenas Gracias por tardes, participar. gracias por la invitación extraordinaria, felicitaciones. Moisés, gracias por compartir una tarde extraordinaria de té, con conocimiento, pero además con experiencia de cómo nosotros podemos redimensionar. Y pensando en todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos, donde de repente el hecho de estar metidos en casa nos lleva a una autorreflexión de cómo hemos llevado todas estas esferas, ¿verdad? Como tú decías, el capital de lo físico, de la salud emocional, de personal, social, pero también el espiritual y financiero. ¿Cómo podríamos, si de repente cuando hacemos esa evaluación nos damos cuenta que esta rueda ha estado bien, pero con un alto déficit, ¿verdad? En muchas de las áreas. ¿Cuál sería tu consejo, verdad? O algunas herramientas, si yo digo, necesito redimensionar, porque hoy me doy cuenta
que la rueda no está marchando bien y que necesito comenzar a caminar y ver que mis objetivos no podían ser, y a lo mejor nos sentimos frustrados porque el objetivo era solamente hacer dinero, enriquecernos, y resulta que hasta el negocio de repente está cerrado o está a punto de quiebra, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros potenciar y cómo podemos comenzar a transformar todo mi entorno y, bueno, comenzando por mi propia mentalidad, ¿no? Bien, es una muy buena pregunta, una gran pregunta. A ver, lo primero que tenemos que intentar es lograr ser libres. Y me explico. Muchas veces los problemas, y debido a las malas decisiones económicas, nos hemos entrado en un bucle de deudas. Es decir, la deuda es una forma de esclavitud. Es decir, la deuda nos esclaviza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder ser libres de poder planear un nuevo futuro es realmente saldar las deudas. En la charla que di anteriormente hablaba de este tema y pasé unos links con algunos trabajos y algunos vídeos que había hecho de cómo salir de las deudas, ¿no? Es decir, tiene que haber un proceso primero de salir de las deudas para poder planificar un nuevo futuro. El futuro, y hablo mucho de la deuda porque realmente lo que está esclavizando a muchas familias, a muchas empresas, es la deuda. Es decir, y la deuda tiene un peligro en sí misma, ¿no? E incluso hay un peligro espiritual incluso detrás de eso, ¿no? Quiero decir, quiero hacer énfasis en que lo primero que tenemos que conseguir es la libertad financiera. Y la libertad financiera no la logramos si tenemos deuda. Lo primero que hay que hacer es una planificación para liberarse de las deudas. Y sobre todo, no tener deudas y llegar a responder la pregunta más importante: ¿cuánto es suficiente para vivir? No quiere decir que vivamos con poco, sino establecer cuánto es suficiente para vivir. Y todo el excedente, invertirlo. Invertirlo en el futuro, invertirlo en nuestros hijos, invertirlo en generosidad. Hay una pregunta que me hacen aquí: ¿qué opino de la teología de la prosperidad? Sí. Bien, no quiero entrar en debates teológicos, pero ni la teología de la pobreza ni la teología de la prosperidad creo que encajan con la enseñanza de Jesús y con la enseñanza de la Biblia. Es decir, la correcta, bajo mi punto de vista, es la teología de la mayordomía, de que debemos de ser mayordomos de lo que Dios nos permite. Y si Dios nos permite ser ricos, es porque nos permite que podamos ser canales de bendición a otras personas, pero no tanto como un premio hacia nosotros. Gracias, excelente, excelente respuesta, gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Podemos decir entonces que la clave del contentamiento está en el servicio, en la mentalidad de nosotros? El contentamiento creo que es una de las claves para poder ser, seguro que no vamos a ser 100% felices por lo que nos está rodeando, pero sí que una de las claves de la felicidad es saber contentarnos. Y saber contentarnos significa, sobre todo, dejar de codiciar o dejar de pensar en nosotros para pensar más allá, también pensar en los demás. Es decir, creo que tiene mucha razón. Es decir, el contentamiento tiene que ver con ser feliz en el estado económico que vivamos y, sobre todo, importante, incluso si somos pobres y no somos felices con lo que tenemos, aunque tengamos más dinero, no lo vamos a ser. Tenemos que saber ser felices en la situación en que estemos. Y sobre todo tiene que ver mucho con lo que es contrario al egoísmo, es decir, es darnos a los demás. Hay muchas experiencias, ¿no?, de que realmente uno es mucho más feliz cuando da, aunque sea poco, cuando sea poco lo que tengas, dar, que a recibir, ¿no? Entonces, Ahora, sí. ¿eso significa ser conformista? No, ¿En algún no, no. sentido, no?
No, 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 no. El contentamiento no tiene nada que ver con conformarse. No, 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 ni mucho menos. El contentamiento es la capacidad de gozarse, la capacidad de ser feliz con lo que tenga, sea mucho o sea poco. No, conformarse no. Yo creo que todo lo contrario. Dios lo que quiere es que vivamos en abundancia, no en pobreza. Pero a veces nos toca, y nos toca vivir en pobreza. Y en esa pobreza tenemos que saber ser felices. Porque si somos fieles en lo poco, posiblemente tengamos muchas más posibilidades de ser felices en lo mucho. Y eso es algo que también aprendemos de la palabra. Tenemos que Ok, luchar por nuestros sueños. gracias. Aprovecho para decirle a los que están conectados, sé que algunos se conectaron a partir de las 5 de la tarde. Hoy teníamos una edición especial que comenzaba a las 4 de la tarde. El lunes que viene sí seguimos a las 5, el horario va a ser a las 5 como siempre. Teníamos un invitado especial, queríamos que nuestros compañeros y participantes también de España pudieran no quedarse hasta tan tarde, así que decidimos hacerlo a las 4 de la tarde. No se preocupen, no hemos cambiado completamente, lo cambiamos fue especialmente nada más en esta edición especial. Va a seguir siendo a las 5 de la tarde todos los lunes el Café con Fe. Bueno, hasta que invitemos de nuevo a Moisés Contreras, que para nosotros ¿verdad? Es un verdadero placer. Por aquí tengo una pregunta del profesor Orlando Smith. ¿Qué hacer en un país catalogado como Venezuela, catalogado de emergencia humanitaria compleja? No, no creo que yo esté facultado para contestar una pregunta de este tipo, ¿no? Porque realmente primero es triste, ¿no? Pensar en la situación en que puede llegar un país, sobre todo muchas veces por culpa de las personas que deberían de dar ejemplo, ¿no? Bueno, yo como cristiano pienso que, y en la Biblia lo dice, lo remarca, tenemos que orar mucho por nuestros gobernantes, sobre todo para que puedan de alguna manera seguir los designios de Dios en cuanto a la economía. Realmente creo que lo que está haciendo Venezuela como pueblo, muchos venezolanos, como sabéis, han salido de Venezuela, de alguna manera creo que hay que explicar muy bien, primero, hay que tener conocimiento, pero un conocimiento real de la situación. Entonces creo que lo importante es comunicar la situación real que tiene un país a otros países ricos, ¿no? Uno de los problemas que tiene Venezuela, pero no solo Venezuela, sino otros países también de América Latina, es el nivel de endeudamiento. Es decir, son esclavos de lo que decidan los países ricos, ¿no? Porque son los que te permiten trabajar con la deuda, ¿no? No puedo dar una respuesta, ¿no? Pero realmente... y no puedo decir, no es que hay que trabajar más, no, es que no es un problema de trabajar, es un problema de estructura, es un problema de gobierno, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que como cristianos tenemos que orar mucho, mucho por nuestros gobernantes, ¿no? Dios los permite, entonces debemos de orar por ellos. Y podría comenzar por la renovación de nuestra mente. Yo creo que si estamos pasando y queremos transformar una economía de lo material a lo trascendental, para trascender debemos cambiar nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de actuar, y al cambiar nuestra manera de actuar, bueno, vemos otros resultados. Y yo creo que parte de lo que hemos estado viendo el día de hoy, que ha sido toda una riqueza para nosotros, es ver cómo tal vez estuvimos pensando de una forma, de esa misma forma estábamos actuando y teníamos resultados que los vemos el día de hoy. Y muchas de estas fórmulas, que no es más que extracto, así como usted lo decía, del manual de la Biblia, que estamos sacando, algo que ya dijo Jesús hace 2000 años, que sirvió para hace 2000 años, sirvió para hace 1000 años y sirve todavía para hoy. Parece tan lógico que lo dejamos atrás.
Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, y allí conecto también con la cumbre global que tenemos este viernes y sábado, no se lo vaya a perder, porque ahí vamos a estar hablando de estos temas. Van a haber muchos líderes hablando de renueva tu manera de pensar para que lideres un cambio. ¿Cómo lideramos un cambio si seguimos pensando de la misma forma? Si queremos sacar provecho de cualquier situación de la misma forma y no lo hacemos de una manera correcta. ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera correcta? Ya el manual de la vida tiene la manera correcta. Hay otra pregunta de María Ángel Díaz. ¿Cuál sería la clave para que una empresa trascienda de una generación a otra? Bueno, creo que lo hemos comentado un poco, ¿no? Para que trascienda de una generación a otra hay que pensar en la otra. Es decir, cuando se crea, cuando se gestiona una empresa, hay que gestionar una empresa pensando en que eso va a tener continuidad. Es decir, no buscar el cortoplacismo, sino buscar el construir una empresa que vaya de generación a generación. Tengo que decir que una de las claves importantes para que las siguientes generaciones tengan éxito es que el que funda la empresa sea un gran ejemplo. Y no todo el mundo es ejemplo. Tienes que ser de ejemplo, de honestidad, del buen hacer, de capacidad, de humildad, sobre todo. Hay una serie de valores que van a impactar de alguna manera en las siguientes generaciones. Lo que necesitan las generaciones son ejemplos vivos. Gracias. Por aquí quiero leer algunos comentarios. Tengo una pregunta que me llegó al privado, disculpen, del profesor Ulises Roja, vicerrector de la Universidad de Carabobo. ¿Qué valores y virtudes se deben cultivar desde el sector educativo en nuestros estudiantes? Una buena pregunta. Vuelve a repetirla. Vuelve a repetirla. Ajá, voy. Dice, ¿qué valores y virtudes se deben cultivar desde... Ya, ok, ya. Se deben cultivar desde el sector educativo en nuestros estudiantes? Bueno, quizás yo no soy la persona más indicada porque no soy experto en la parte educativa, pero, estoy viviendo lo que también está pasando en España, ¿no? Y en Europa, ¿no? En cuanto a todo el tema de la educación, ¿no? No sé exactamente en Venezuela cómo está el tema, pero por ejemplo en España, a medida que van cambiando los políticos o los partidos políticos en el gobierno, se van cambiando las leyes de educación. Entonces, al final, los estudiantes realmente están hechos un lío, ¿no? Es decir, creo que tiene que haber primero una política nacional de educación, de que nos pongamos de acuerdo en planes de educación a largo plazo. Eso por un lado, es decir, y no despistar a los estudiantes. Ahora, cuando hablamos de virtudes, cuando hablamos de valores, creo que tenemos que volver un poquito a la persona, al humanismo, es decir, hablar de la persona, de los valores que como persona deberíamos tener. A veces se educa mucho en la parte científica, en la parte financiera, que es importantísimo, pero a veces no hay un equilibrio entre los valores morales, los valores morales que tiene que tener la persona con las capacidades intelectuales. Debe haber un equilibrio. Es decir, para que una persona crezca, tiene que crecer en una base moral, en una base espiritual y, por otro lado, en una base intelectual, ¿no? Creo que ese equilibrio en muchos países y en muchas épocas se pierde. Gracias. No sé si usted puede ver, allí también hay una pregunta del presidente de la Cámara de la Construcción, Germán. Así. Sí, sí. Sí puede.
en la crisis por la que atravesamos en Venezuela y la misma hiperinflación hace que las deudas que adquirieron muchísimas empresas para crecer sean actualmente muy fácil de cancelar. Pudiese ser esta una oportunidad para que de manera organizada y cuando todo esto pase, las empresas que quedamos operando en el país puedan trascender. Antes lo he comentado, ¿no? Es decir, la deuda es uno de los impedimentos que hacen que las empresas puedan crecer. Si realmente hay esta facilidad del valor de la deuda baja, realmente es lo importante. La satisfacción que tiene una empresa, una persona, cuando cancela las deudas es inescribible. Es algo que hay que sentirlo. Y hay muchas personas que se liberan. Cuando una persona es libre, cuando una empresa es libre de las cargas de la deuda, se replantea el crecimiento de una forma diferente, intentando realmente no endeudarse y de ir creciendo de una manera muy inteligente, con una buena planificación. Muchas veces el problema de las deudas viene por una mala planificación en el desarrollo del negocio. Pero creo que puede ser una buena manera, y si se pueden organizar, y más como asociación, mucho mejor, ¿no? Hay que aprovecharse de estos momentos, sobre todo, para este tipo de cosas. Excelente, creo que hemos pasado una excelente tarde. Gracias, Moisés, por compartir con nosotros. Y creo que ya, si no hay otra pregunta por allí o alguien que quiera participar, vamos terminando. Quería compartir con ustedes el video de Trasciende, de lo que No, será... quería hablarle algo. Ah, sí, adelante, adelante. Bueno, sí, sobre todo con las preguntas. Bueno, agradecerle a Moisés por esta tarde de tantas enseñanzas. Creo que